Gonzalo del Cerro, buen día. Ahí se llama try. Try, yo soy una burra, jamás pude aprender. Se llama try, es decir, cuando se llama, que en inglés quiere decir ensayo, ¿no? Es decir, cuando alguien ensaya una acción positiva, ¿no? Sí. Bueno, una gran campaña, ¿quién va a ser? ¿Vine, Barletta? ¿Quién va a ser la gran campaña Yo soy en el radical, Frente Cívico? yo soy radical y no tengo ninguna duda que vamos a hacer con un gobernador radical la fórmula, que muy probablemente sea Mario Barletta. Él es muy, digamos, respetuoso de la institucionalidad y entonces todavía no se pone como candidato, aunque como todo el mundo hace campaña ya como candidato, ¿no? Vos sabés que me parece una personalidad encantadora la de Barletta, me parece un señor. Es un hombre serio y cordial. Las dos cosas son los dos atributos que en general uno encuentra en él. Nunca pierde la seriedad y tampoco nunca pierde la cordialidad y los buenos modos. ¿Y el intendente en la fórmula quién será? ¿Gonzalo del Cerro o Asso? No, yo no creo que esté en esa grilla, salvo... Bueno, son radicales. Sí, por supuesto, pero salvo que ocurran cosas muy excepcionales, ¿no es cierto? Tal vez haya... Veremos cómo se va resolviendo todo en el orden provincial, porque por la forma de las internas esto se va a arreglar más de arriba para abajo que de abajo para arriba, ¿no? Sí, yo a Antonio Bonfatti no lo conozco personalmente, más de cuando ha sido secretario de gobierno. Lo único que me asusta un poco de Bonfatti es tener que pagarle el salario familiar a todas sus esposas. Eso es lo único que realmente me asusta, pero son muchas. Bueno, pero es decir, acá... Todas con buenos cargos, ¿eh? Antonio es en este momento una figura, digamos, pasiva en el cortocircuito que ha habido en las últimas 48 horas, ¿no es cierto? Es decir, claro, los dichos del doctor Riemann, sí. Más bien ha sido el gobernador el que ha dicho algunas cosas duras y fuertes y entonces, bueno, eso es lo que ha provocado la reacción. Gonzalo, el poder divide tanto porque cuando administraban Rosario o eran concejales, vos veías que el socialismo, no el radicalismo, estoy hablando del socialismo, sí. Era más compactado. Toman la provincia de Santa Fe y ya el poder quebranta tanto a los partidos. Y por supuesto que sí, ¿no? Es decir, las disputas se hacen más intensas porque también las dificultades son más grandes, los puntos de vista para resolverlas empiezan a ser también diferentes, es decir, el sistema de alianza se amplía mucho, hay que tener que conocer 360 localidades de la provincia y entonces la complejidad del problema también muchas veces altera los nervios, diríamos, ¿no? Sí, hoy va a estar en la departamental de la Unión Cívica Radical el doctor Ricardo Alfonsín. Así es, vamos a estar junto con él. Contanos un poco de la venida del doctor Alfonsín. Bueno, Ricardo llega esta tarde, primero hace una conferencia con algunos sectores empresarios, después hace una conferencia con medios y después habla en el comité departamental para dejar abierto su línea interna en el orden nacional que se llama Morena. Morena, sí. Pero básicamente, como todo político en campaña, va a hablar de los problemas nacionales y va a hablar de la conformación de la oposición seguramente y los tiempos políticos, que los tiempos políticos en un país que está permanentemente en urgencia son difíciles de hacer entender, de que hay tiempos políticos que no pueden ir con urgencia porque las necesidades de ser serio y de tomar las resoluciones responsablemente indican una etapa de mucha conversación, de mucho diálogo, de mucha reflexión. Es decir, vemos que todo el mundo dice ¿por qué la oposición no se une? Bueno, no está unida la oposición y tampoco está unido el oficialismo. Si uno mira el oficialismo va a encontrar permanentemente puntos de división. ¿Sabés qué digo yo? Gracias a Dios no están todos unidos, porque si no ya sería, digamos... Gracias a Dios que todos piensan un poquito diferente. Si estuviéramos todos unidos nos diríamos que están todos arreglados o que es un pensamiento monocorde o que es pensamiento único o que hay una figura que avasalla a todos los demás. Lógicamente que la pluralidad de opiniones, aunque es difícil cuando hay urgencias, ¿no es cierto? O cuando se vive con un fuerte sentido de la urgencia, como se vive en la Argentina y como se vive en el mundo con un fuerte sentido de la urgencia para todo, ¿no? La venida me decís que el doctor Alfonsín viene a abrir su línea interna. ¿La otra cuál sería, la del vicepresidente Cobos? No hay todavía, el vicepresidente no ha sido una figura que ha tenido, digamos, una trayectoria nacional como tenía Alfonsín. Es verdad.
entonces no tiene una línea nacional. Es un hombre de Cuyo, diríamos de Mendoza. Gobernador de Mendoza, rector de la universidad. Rector de la universidad, decano de su facultad, indudablemente que tiene una trayectoria administrativa importante, no es un improvisado, pero lógicamente que su influencia se ejerce más en Mendoza, San Juan, San Luis, es decir, lo que se llama Cuyo, ¿no? Ahora, digo esto, ¿no? Porque en la carga del apellido Alfonsín, porque no es fácil ser hijo de, y aparte ser tan parecido a, a Ricardo, esto, no es la palabra asustar, pero no han dialogado sobre el peso que implica esta cuestión de ser el hijo del padre de la democracia, de alguna forma. Ricardo Alfonsín lo vive desde que nació esta Claro, es bravo. Es decir, que él siempre fue dentro del radicalismo una figura importante, pero no podía ser, mientras estuviera Raúl Alfonsín, no salía él en las fotos, tenía que aparecer el padre. Entonces, Ricardo Alfonsín vivió en esa ambivalencia de tener un padre grande, un gran maestro, y por el otro lado saber de que los grandes maestros muchas veces tapan y, digamos, no permiten ciertos florecimientos, aunque sea en forma inconsciente, no deliberada. Pero alguien tan grande a veces le tapa el sol a todos los otros por su grandeza y no deja un buen crecimiento o no deja ver el crecimiento de otros. Yo creo que Ricardo Alfonsín, si ustedes lo escuchan, es un hombre de una gran preparación política. Sí, se nota. Ustedes se lo van a sentir hablar y reflexionar y se van a encontrar con un hombre maduro, políticamente maduro, muy reflexivo, muy conocedor de las cuestiones del país, porque lógicamente quien ha vivido en una casa política y con un hombre político de 24 horas del día, los 365 días del año, como era su padre, no puede menos que haber escuchado bastantes cosas y tener una información privilegiada, porque ni siquiera en los libros algunas veces se puede transmitir la información privilegiada de los contactos personales. Eso solamente en un diálogo íntimo, en un diálogo de familia, con un hijo muy querido, uno puede transmitirle algunas cosas de la realidad política que no aparecen ni en diarios, ni en revistas, ni en libros. Y él también, quiero decir que habla de su entereza porque él sufrió la pérdida de una hija hace unos años atrás. Así es. Cuando fue al colegio se cortó la femoral con un vidrio, que fue una cosa terrible. Un accidente, fue un accidente absurdo, pero en 10 minutos murió la nena. Sí. También lo afectó mucho en aquel momento dado Raúl, ¿no? Porque es de una brutalidad esos impactos por lo inesperado, por lo inimaginados. Entonces tienen un impacto emocional muy grande, porque ¿quién dice que que va al colegio, se rompe un vidrio y viene muerta, ¿no? No, una locura. Gonzalo, vamos a hablar un poquito de Rosario. Sí. A ver, nosotros recibimos aquí en la radio muchos comentarios de la gente que se queja de la situación de los hospitales, que ha sido un gran bastión, digamos, el bastión de político de la gestión del doctor Wiener, de Blitzchis y después de Progresista Cívico y Social, en la donde están incluidos parte de la Unión Cívica Radical. ¿Qué está pasando con los hospitales de esta ciudad? Yo creo que está magnificado absolutamente las cuestiones. Creo que están absolutamente magnificadas y que pequeños problemas cotidianos en instituciones muy complejas que nunca funcionan a la perfección son llevados a la categoría de problema político y son denunciados como problema político. Creo que esa es la gran, la gran verdad. Que haya momentáneamente y que pueda haber alguna falta de algún insumo no quiere decir que la situación lleve al estado de crisis, que no haya un insumo en un día, en un efector y que lo puedan resolver en algunas horas al problema. Tampoco es un problema infrecuente ni en el ámbito público ni en el ámbito privado. Estas cosas pueden ocurrir, pero no creo que tenga ninguno la entidad como para decir que hay una crisis en el sistema de salud o que el sistema de salud ha dejado de ser un sistema de salud que honra a los rosarinos, y probablemente tengamos, yo le hablaba hoy del sentido de la urgencia, ¿no? Sí. Es decir, permanentemente un sentido de la urgencia en cualquier cuestión, ¿no?